Existen armas que matan antes del disparo. No es una metáfora, es literal. Un sonido, una sombra, un silbido en el cielo, y la capacidad de combate de toda una unidad se derrumba antes de que el primer proyectil alcance su objetivo. Durante la Segunda Guerra Mundial se crearon más armas de este tipo que en todas las guerras anteriores juntas. Hoy, 10 ejemplos después de los cuales combatir se volvió más aterrador que morir. MG-42. Los soldados aliados lo llamaban de distintas maneras. La sierra circular de Hitler, la cortadora de césped, el triturador de huesos. Cada apodo hablaba del sonido que producía. Una ametralladora común de la época disparaba entre 450 y 600 disparos por minuto. La MG-42 disparaba 1200. No era una ráfaga, sino un aullido continuo y desgarrador, en el que el oído humano ya no distinguía los disparos por separado. El ejército de los Estados Unidos rodó una película de instrucción especial, no sobre cómo esquivar las balas, sino sobre cómo no perder la capacidad de combate solo por el sonido de esta ametralladora. El mecanismo era simple y despiadado. Un cerrojo de rodillos con retroceso del cañón, el cartucho Mauser de 7,92 por 57 milímetros. Después de 250 disparos, el cañón se recalentaba y comenzaba a perder precisión. Los alemanes resolvieron este problema con una trampilla lateral abatible. Un solo hombre cambiaba el cañón en 6 segundos. Mientras hubiera cinta de munición, la ametralladora no callaba. Un solo equipo en posición podía frenar el avance de todo un pelotón enemigo, no gracias a la precisión, sino porque ante semejante sonido, el instinto más básico del ser humano se apagaba, el de levantarse y avanzar. Junkers Ju-87. Si la MG-42 golpeaba desde tierra, el Junkers Ju-87, el Stuka, golpeaba desde el cielo. Y también con el sonido. En los montantes del tren de aterrizaje de este bombardero en picado se instalaban hélices especiales, que los soldados soviéticos llamaban el organillo, y oficialmente las trompetas de Jericó. Al entrar en picado, la corriente de aire hacía girar estas hélices, y la máquina empezaba a aullar. Cuanto más cerrado era el ángulo de picado, más alta y fuerte se volvía la tonalidad. El piloto podía prescindir de los instrumentos, el propio sonido le indicaba la velocidad. Y para los hombres de abajo, ese aullido creciente solo significaba una cosa: ahora mismo. El Stuka entraba en picado con un ángulo de hasta 90 grados, acelerando hasta 600 km por hora. La sobrecarga al salir alcanzaba las 6 unidades, y los pilotos perdían el conocimiento con regularidad. Por esa razón, el avión llevaba un sistema de recuperación automática del picado. La máquina se enderezaba sola mientras el piloto recobraba el sentido. La bomba se soltaba en el último instante, con una precisión de impacto dentro de un círculo de 30 metros de diámetro. Pero el arma verdadera no era la carga explosiva. El arma verdadera era el aullido, unos segundos antes de ella. Hacia 1943 retiraron las sirenas. Los cazas aliados ya habían aprendido a derribar al Stuka al salir del picado. Pero en 1939, 1940 y 1941, ese sonido quebraba las defensas más rápido que cualquier bomba. Katyusha. En el frente del este, la Wehrmacht no tenía respuesta a una sola pregunta: ¿de dónde venía esto? El vehículo de combate de artillería cohete BM-13 llevaba 16 rieles de lanzamiento para proyectiles de 132 milímetros de calibre. Una salva completa duraba de 7 a 10 segundos. 16 cohetes de 42 kilogramos cada uno salían al aire uno tras otro con un intervalo de fracciones de segundo. El proyectil volaba a una distancia de 8 kilómetros y medio. Un batallón de 12 vehículos disparaba 192 proyectiles en una sola salva, el equivalente al golpe simultáneo de 12 regimientos de obuses pesados. Después de la salva, los vehículos se retiraban. La artillería pesada estándar ocupaba una posición durante horas. La Katyusha llegaba, disparaba y desaparecía, más rápido de lo que el primer proyectil alcanzaba su objetivo. Los partes alemanes, tras los primeros encuentros con esta arma, en julio de 1941, eran de pánico, afirmando que los rusos habían empleado una batería con un número inusual de piezas. Esto no era del todo exacto. Habían empleado un arma que no dejaba tiempo para reaccionar. Los soldados de la Wehrmacht la llamaban el órgano de Stalin, por el aullido característico del empenaje de los cohetes en vuelo, un sonido después del cual solo quedaba tumbarse y esperar. Lanzallamas M2.
En el Teatro del Pacífico, la guerra se había hundido bajo tierra. Las guarniciones japonesas habían acondicionado sus posiciones en cuevas, túneles, búnkeres de hormigón excavados directamente en la roca. Ni las balas ni las granadas llegaban hasta allí. La flota de los Estados Unidos podía bombardear una isla desde sus barcos durante días enteros, y los hombres en los túneles seguían con vida. Para romper esa defensa hacía falta otra física. El lanzallamas portátil M2 pesaba 35 kilogramos cargado, 15 litros de mezcla incendiaria pesada, bajo presión de nitrógeno. El soldado lo llevaba a la espalda de pie, porque la construcción no permitía otra cosa. El alcance del chorro llegaba hasta los 45 metros. La mezcla en llamas corría por las esquinas, subía por las paredes, se metía en las grietas. El búnker se convertía en un horno en segundos. Pero el verdadero asesino no era el fuego. La mezcla en combustión consumía todo el oxígeno del interior, dejando tras de sí una atmósfera de monóxido de carbono. Se podía sobrevivir al calor. No se podía sobrevivir al aire. Los soldados con lanzallamas eran los primeros blancos de los francotiradores japoneses. Todos lo sabían. A pesar de ello, avanzaban primero. Sin ellos, el asalto a cada isla fortificada se habría extendido semanas más de bajas adicionales. Torpedo tipo 93. Al comienzo de la guerra en el Pacífico, los marineros aliados confiaban en la seguridad que daba la distancia. Si no había barcos japoneses a la vista, entonces estaba a salvo. Esa convicción le costó la vida a cientos de hombres. El torpedo tipo 93, que los estadounidenses llamaron después la lanza larga, funcionaba con oxígeno puro, no con aire comprimido como todos los equivalentes de la época. Eso le daba 3 ventajas: una velocidad de hasta 96 km por hora, un alcance de hasta 40 km y una ausencia casi total de estela de burbujas en la superficie del agua. El torpedo avanzaba invisible. El torpedo estadounidense estándar de ese periodo tenía un alcance máximo de unos 13 kilómetros y medio. El japonés tenía un alcance 3 veces mayor. Los barcos aliados estallaban sin causa aparente. No había barcos japoneses en el horizonte. No había estela en el agua. Nadie oía el sonido del disparo. La carga explosiva pesaba 490 kilogramos. Un solo impacto bastaba para dejar fuera de combate a un crucero pesado durante medio año como mínimo. Solo en 1943 los estadounidenses lograron recuperar un ejemplar completo y entender con qué habían estado lidiando todo ese tiempo. Cañón de 88 milímetros. Los ingenieros alemanes lo diseñaron como pieza antiaérea para derribar bombarderos a una altitud de hasta 11 kilómetros. La velocidad inicial del proyectil alcanzaba 820 metros por segundo. Precisamente esa velocidad necesaria para alcanzar un avión en la estratosfera convirtió a este cañón en un asesino de tanques ideal. 2 oficiales alemanes en el norte de África y en Francia lo entendieron antes de que ese hecho llegara a los aliados. El proyectil, de 9 kilogramos de peso, seguía una trayectoria tan tensa que el artillero apenas necesitaba corregir la distancia. El blanco se alcanzaba exactamente donde apuntaba la mira. Los tanques aliados ardían a distancias desde las que sus propios cañones aún no podían responder. Entre las tripulaciones estadounidenses y británicas surgió un fenómeno que los psicólogos militares llamaron después la fobia al 88. Cualquier explosión en el campo de batalla, absolutamente cualquiera, se atribuía a este cañón, incluso donde no estaba presente físicamente. En agosto de 1944, solo en los frentes occidental y oriental juntos había casi 11.000 unidades de esta pieza de artillería, pero el miedo era desproporcionado, incluso frente a esas cifras. Tigre. Las primeras tripulaciones aliadas que se encontraron con este tanque en 1942 no entendieron de inmediato lo que ocurría. Los proyectiles de sus cañones impactaban en el blanco y rebotaban. El blanco, mientras tanto, seguía moviéndose y disparando. En total se fabricaron 1.354 unidades. Como comparación, solo de los Sherman estadounidenses se produjeron unos 49.000, pero la influencia del Tigre en el curso de la guerra fue incomparable con su número. El blindaje frontal era de 100 milímetros. Su cañón era el mismo cañón de 88 milímetros que ya sembraba el terror entre los aliados en posiciones abiertas. El alcance de tiro eficaz era de 2 kilómetros o más, lo que superaba el alcance de respuesta de la mayoría de los tanques aliados. El fenómeno de la tigrofobia se convirtió en un problema oficialmente reconocido por el mando aliado. Las tripulaciones informaban de encuentros con tigres donde no había ninguno, confundiendo con ellos a otros vehículos alemanes. Un tigre real en posición podía cambiar la táctica de columnas enteras.
solo se lo podía destruir atacándolo por el flanco o por la retaguardia, a una distancia casi nula. Eso requería mucha suerte, mucho valor, o ambas cosas a la vez. V1. Hasta el verano de 1944, los habitantes de Londres sabían que si aparecía un avión en el cielo, eso significaba que había un piloto, un objetivo, alguna lógica. El 13 de junio de 1944 todo eso terminó. El V1 fue la primera arma sin piloto producida en serie en la historia. Un misil de crucero con motor estatorreactor pulsante. Los londinenses lo llamaban la bomba zumbadora, por el sonido característico y traqueteante de su motor, audible varios minutos antes de que apareciera sobre sus cabezas. Su velocidad alcanzaba 656 km por hora. Su carga explosiva pesaba entre 700 y 850 kilogramos. Pero no era eso, en realidad, lo que más aterraba a la gente. El sistema de guía del V1 funcionaba con un contador mecánico conectado a un anemómetro de hélice en la parte delantera. La corriente de aire hacía girar una pequeña hélice, y cuando el contador de distancia llegaba a 0, los mandos dirigían el proyectil hacia abajo y el motor se apagaba. Precisamente en ese instante, cuando el traqueteo se interrumpía, la ciudad quedaba en silencio. Todos los que oían ese corte de sonido sabían que les quedaban unos segundos. En 9 meses de uso contra Inglaterra, se lanzaron cerca de 10.000 aparatos. 3.200 llegaron al territorio del país, de los cuales 2.419 cayeron sobre Londres. 6.184 personas murieron. Cerca de 100.000 edificios sufrieron daños. Esta fue la primera arma que ya no necesitaba un soldado, solo una fábrica, combustible y coordenadas. Bomba atómica. El 6 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana, sobre Hiroshima, a una altitud de unos 600 metros, estalló la bomba atómica apodada Little Boy, con una potencia de entre 13 y 18 kilotones, en equivalente de TNT. El 9 de agosto, sobre Nagasaki, estalló Fat Man, con una potencia de unos 21 kilotones. La temperatura en el epicentro de la explosión alcanzaba los 3.000 grados. Todo ser vivo se evaporaba al instante en la zona de acción directa. En los escalones de hormigón de los edificios quedaron sombras de personas, no cuerpos, sino simples marcas de contraste, grabadas por el impulso térmico en una fracción de segundo. La onda expansiva arrasó todo en un radio de 1,5 kilómetros, pero el asesino más duradero resultó ser la radiación, una radiación ionizante que se acumulaba en el organismo y mataba a la gente durante meses y años después de la explosión. Hasta ese momento, el miedo a la guerra era comprensible. La bala, el proyectil, el fuego. Algo visible, algo de lo que se podía uno resguardar o huir. La bomba atómica anuló esa lógica. No dejaba distancia de seguridad, ni refugio, ni tiempo de reacción. Convirtió al propio aire en arma. Y precisamente por eso su aparición no solo puso fin a la Segunda Guerra Mundial, cambió el significado mismo de la palabra guerra. Fósforo blanco. La bomba atómica mataba ciudades, pero la última arma de esta lista mata de otra manera, no por su magnitud, sino porque el cuerpo no tiene ante ella ninguna respuesta correcta. El fósforo blanco se autoinflama al contacto con el oxígeno del aire, su temperatura de combustión llega hasta los 1300 grados, se pega a la piel y a la ropa y sigue ardiendo hasta consumirse por completo o hasta que se corte el acceso al oxígeno. No se puede apagar con agua, mientras reciba oxígeno arde incluso bajo el agua. La dosis mortal por ingestión va de 50 a 150 miligramos. El humo de su combustión contiene ácidos fosfóricos y quema los pulmones. Ante una quemadura así, el ser humano no tiene ningún instinto que funcione. Echar agua no sirve de nada, cubrirla no sirve de nada, correr a viva el fuego. La única manera de detener la combustión es cortar el oxígeno por completo. Para un soldado a cielo abierto, eso solo significa una cosa. Durante la Segunda Guerra Mundial, el fósforo blanco fue usado por todos los bandos del conflicto, en granadas, bombas aéreas, proyectiles de artillería. 20% de los morteros estadounidenses de 81 milímetros de calibre en el desembarco de Normandía iban cargados con él. No por el fuego, por el humo, por el pánico. Para que el enemigo supiera que existe un arma contra la que no hay defensa, que no se puede apagar y que arderá hasta que ella misma decida. Suscríbete al canal si quieres saber cómo los ingenieros encontraron una y otra vez nuevas formas de romper lo que parecía invencible. Y escribe en los comentarios qué arma de esta lista te parece la más aterradora. No la más mortífera, justo la más aterradora.